Clase número 42. Casos más comunes de distribución de energía de batería. Bien, cuando analizamos los circuitos o los ordenadores portátiles, nos vamos a encontrar que los circuitos de distribución de energía, en correspondencia con lo que es la distribución de la batería, cuando desconectamos el conector, es decir, que el cargador está a cero, aparecen varios casos. En función de estos casos, nos pueden aparecer diferentes variantes y formas de pensar a la hora de analizar cada uno de ellos. Por lo tanto, lo mejor es estudiar en esta clase los casos más comunes que hay, que prácticamente los engloban todos. Yo les he puesto en este dibujo o en esta figura, le he puesto exactamente 5 casos. 2 de ellos son muy parecidos, yo más bien los englobo en 4 casos. Los casos son los siguientes. Por ejemplo, cuando tengo un solo transistor después del cargador, es decir, tengo el conector de entrada, tengo este diodo, tengo este transistor y el otro transistor es el transistor que se encarga de distribuir la energía de la batería, es decir, es quien me conmuta este voltaje hacia este punto. Este punto no es otro que el lugar donde convergen los 19 voltios que pueden entrar del cargador o el voltaje de la batería cuando está trabajando con batería. Digo convergen porque es un punto común. Cuando trabajamos con cargador, en este punto habrían 18,8 voltios y cuando trabajamos con batería, aquí habrían 10 voltios. En función de que estamos dando por hecho que vamos a tomar en esta clase, para dar la clase, un voltaje de batería genérico de 10 voltios. Es decir, como si tuviéramos 3 pilas de 3,3 voltios cada una. Entonces, no quiere decir, repito, esto lo he dicho ya varias veces, no quiere decir que todas las baterías tengan 10 voltios. Esto es a modo de dar una explicación y tener una referencia genérica. En este caso, los casos que vamos a estudiar, lo vamos a estudiar con un cargador de 19 voltios y una batería de 10. Bien, el primer caso, ya les estaba comentando, es cuando tenemos un solo MOSFET y es de canal N. Es decir, tengo el cargador tiene un positivo, tiene un negativo, aparte de los demás pines que pueda tener. El voltaje entra, pasa por este diodo, entra por aquí, llega a este punto como 18,8, pierde los 0,2 voltios en un diodo de Schottky, espera a que este transistor conduzca y cuando conduce este voltaje se posiciona en este punto y se distribuye a todo el equipo. ¿A qué partes? Bien, principalmente a lo que son las etapas DC-DC, es decir, lo que convierte 19 en otros voltajes menores. E inclusive la carga de la batería, que sería justamente esta parte que no está dibujada, pero que estaría aquí. Esto sería el drenador del MOSFET superior de carga de batería. Bien, hasta aquí es como se analiza o como se piensa esta primera parte. Es decir, tengo un conector, repito, un diodo que me deja pasar el voltaje tiene una caída, aquí aparece esto, el transistor conduce y en este punto aparecen 18,8 voltios. Bien, si seguimos esta línea, justamente aquí me encuentro que tengo este transistor. Lo que es el voltaje en azul me está indicando de que tengo dos voltajes en este diodo, el que está entrando desde el conector y el que está entrando desde la batería, el pin 2 de la batería. Bien, en ese momento el diodo de este transistor, el diodo de PQ17, está en inversa y el transistor no está conduciendo. Por lo tanto, en este punto, en esta fuente tengo 18,8 voltios y en este drenador tengo 10 voltios. ¿Qué ocurre cuando desconectamos el cargador? Lo he dibujado en rojo. Es decir, si yo tengo el cargador desconectado, aquí tendría 0. Aquí tendría 0, es decir, el voltaje VA sería 0. En cambio, más VAD, y esta es la parte importante donde empezamos el análisis de estos tipos de casos, VAD más VAD es 9,8 voltios. Debido a este diodo que está en PQ21. Este diodo dejó pasar el voltaje de la batería
hubo una caída de 0,2 o 0,5 en función del transistor. Hay transistores que tienen diodos de Schottky y otros que tienen diodos comunes. Caída de 0,2 o 0,5. La más común de ellas es 0,5, a pesar de que yo le haya puesto aquí 9,8. Solamente le estoy representando que el voltaje atraviesa al diodo porque el diodo está en directa y me deja un voltaje aquí, o 9,8 o 9,5 voltios. Es decir, que todos los circuitos que se alimenten con más VAD están alimentados a través de este diodo. En cambio, justamente los circuitos que se alimentan con VA se encuentran que P de 13 frena el voltaje porque está en inversa. Tengo 0 y tengo 9,8. 0 en ánodo, 9,8 en cátodo. Este es el diodo que evita que el voltaje de la batería llegue al cargador. Porque recuerden, puede ser que haya habido una caída de tensión. Es decir, que se haya ido el voltaje de la red eléctrica y yo no haya desconectado el cargador. Es decir, el cargador está puesto. Si eso ocurriese y no tuviese este diodo, este voltaje entra al cargador. Bien, quien evita eso es este diodo. Este diodo, una de sus funciones es evitar que el voltaje de la batería se enfrente al circuito del cargador. La otra función de él es permitir este voltaje en un solo sentido, es decir, evitar una inversión de polaridad. De ahí a que este diodo tenga dos funciones. En algunos casos, he conocido alumnos que me han planteado la solución de puentear este diodo si se cortocircuita. Bien, eso sería factible si yo voy a trabajar el portátil siempre sin batería. No habría ningún problema. En cambio, si el portátil va a trabajar con batería alguna vez, este diodo es obligatorio. Bien, este sería el primer caso. Es decir, cuando entre el cargador y el MOSFET que distribuye el voltaje de la batería, tengo un solo transistor de canal N. Segundo caso. El caso siguiente sería cuando después del cargador y antes del MOSFET que distribuye el voltaje de la batería, tengo dos transistores MOSFET de canal P. Este sería el segundo caso. El segundo caso que les traigo es un caso muy parecido al primero, con la excepción de que tenemos dos transistores entre el conector y el transistor que distribuye la carga de la batería. Tenemos dos transistores de canal P. Bien, si nos fijamos en el voltaje de cargador, si estos dos MOSFET están conduciendo, aquí tendríamos, en el momento que tenemos conectado el cargador, tendríamos 19, 19, 19 en el punto este, en P2, 19 en P3 y 19 aquí en B. Y lógicamente, en la fuente de este transistor tendríamos los mismos 19. La batería estaría aplicando en el drenador 10 voltios. Estamos dando por hecho que la batería está cargada a 10 voltios. Bien. En el momento que retiramos el voltaje de cargador, aquí hay que analizar. ¿Por qué digo analizar? Bien, principalmente porque en estos casos hay una avería muy común de la distribución de la energía de la batería. Es decir, cuando un equipo de repente no funciona con batería, puede ser por un problema de alguno de estos dos MOSFET, específicamente por el PQ11, por este. Veamos por qué. Bien, analicemos. De repente, cuando retiramos el cargador, este punto de aquí se haría 0. Es decir, aquí habría un 0, porque no habría 19 en toda la línea. Entonces, el voltaje de la batería polarizaría a este transistor, o mejor dicho, al diodo que lleva interno este transistor, y el voltaje inicialmente atraviesa por el diodo. Unos instantes después, este voltaje ha desaparecido, que era un voltaje de 19 voltios, que mantenía anteriormente a este transistor. De todas formas, vamos a ver algunos casos de esto. Esto solamente es para que vean las diferencias entre estos casos. Bien, en un principio aquí estaban aplicando 19 voltios. Recuerden que para que un MOSFET de canal P conduzca,
si tiene 19 y 19, no hay diferencia de potencial entre puerta y fuente, sencillamente el MOSFET no estaba conduciendo. Sin embargo, cuando retiramos el conector, esto se hace 0 y por aquí, por este punto, aparece una masa. Cuando aparece una masa, aquí hay un 0 y aquí hay 10 o 9,8 voltios porque este diodo los dejó pasar. Cuando ve que aquí hay 9,8 y aquí hay 0, el transistor conduce y estos 10 se quedan aplicados aquí. Es justamente esta masa la que polariza y mantiene conduciendo a este transistor. MOSFET de canal P. Ojo y muy importante. Un 0, una masa, es un potencial de energía. Es la referencia de cualquier voltaje. Por lo tanto, hay que tomarlo como un voltaje también. Digo esto porque hubo un alumno que me preguntó justamente eso. Si tengo un 0 aquí, aquí tengo un 0. Y si tengo 9,5, 9,4 voltios porque han pasado por aquí, tengo una diferencia de potencial entre fuente y puerta de 9,4 voltios. Lo suficiente como para crear un canal por este MOSFET y que el canal deje pasar toda la corriente que me va a entregar la batería. Entonces, la clave está en esto que acabo de explicar. En un principio, tanto en el caso 1 como en el caso 2, sencillamente, como este diodo en un principio está en inversa, justo cuando retiramos el conector, el diodo entra en directa, deja pasar el voltaje de la batería y crea el sistema automático para alimentar el equipo con la batería. Sin embargo, hay que ver lo que ocurre justamente en esta parte. El voltaje de la batería comienza a avanzar por aquí. Llega hasta este punto, se distribuye en todas las etapas de C de corriente. Luego, en P3 tengo 10 voltios de batería. Y luego pasa, se encuentra que tengo este diodo correspondiente al MOSFET PQ12, este diodo interno, está en directa porque aquí hay 0. Entra por aquí y aquí aparecen 9,8, 9,4 voltios en función del diodo. Bien, entonces en P2 tengo 9,4, 9,8 voltios. Me los ha permitido este diodo. Y sin embargo, ahora, el que se encarga de frenar prácticamente que el voltaje de batería no llegue al cargador es justamente este diodo y este MOSFET. De ahí a que, por ejemplo, hay una avería, que es lo que estaba comentando, que es muy habitual, que PQ11 cuando se cortocircuita, el equipo no trabaja con batería. ¿Por qué razón? Bien, porque el voltaje de batería llega justamente hasta el circuito de cargador. Y al enfrentarse a un circuito para el que no está diseñado, se crea una sobrecarga. Esa sobrecarga prácticamente apaga el equipo y no me lo deja encender con batería. Es decir, una avería que debemos de revisar es que PQ11 esté correcto o el diodo correspondiente a PQ11 también está mal, también estaría dañado el diodo, por ejemplo, sencillamente tampoco funcionaría. En un principio, este diodo sirve para prepolarizar este punto, es decir, si tengo este diodo mal abierto, por ejemplo, sencillamente no me va a arrancar el portátil con cargador. Y si tengo este diodo cortocircuitado o el transistor cortocircuitado, el portátil no va a trabajar con cargador y con batería conectado. Este es, por ejemplo, ya uno de los casos de por qué hay que analizar cada uno de los casos de forma individual. Esto no ocurría en este otro transistor. No ocurría de esta forma. Sencillamente aquí el que se encarga de frenar ese voltaje es PD13. Y este diodo PQ17 le ocurre exactamente lo mismo que a este diodo de aquí. Es decir, justo cuando retiramos el cargador, este punto se vuelve 0, el diodo este cae en directa, el voltaje de batería entra y comienza todo el proceso de polarización y demás. Pero cuando el voltaje llega hasta aquí, se encuentra de que no puede seguir hacia acá porque este diodo estaba en inversa. Veamos entonces el tercer caso. En el tercer caso, al igual que en los dos anteriores, estamos viendo el conector del cargador a la izquierda y el conector de la batería a la derecha.
Bien, diferencias entre este caso y el anterior. El anterior también tenía dos MOSFET entre el conector y el MOSFET que distribuye el voltaje de batería. Bien, pero aquellos dos MOSFET eran MOSFET de canal P. En cambio, aquí hay un MOSFET de canal P y el siguiente es un MOSFET de canal N. También podemos encontrarnos justamente esta variante. La variante donde tenemos dos polarizaciones independientes. Quiere decir que estos MOSFET tienen polarizaciones independientes. Lógicamente, cuando tenemos polarizaciones independientes, ya no es como el caso anterior, que si conduce uno, conduce el otro. Cuando tenemos polarizaciones independientes, también tenemos condiciones independientes de polarización. Es decir, lo que ocurre con este MOSFET no tiene nada que ver con lo que ocurra con este. Por lo tanto, hay que analizarlos de forma independiente. De ahí a que este caso sea interesante mirarlo bien. Bien, ¿por qué digo esto? Repito, porque aquí en este caso normalmente cuando polarizamos una puerta también polarizamos la otra. En este caso no ocurre eso. Análisis de esta parte. Ya les repito que si nos encontramos con este caso hay que analizar las condiciones de conmutación de los MOSFET de forma individual. Es decir, esta conmutación, el voltaje que va a pasar de aquí a aquí, no tiene nada que ver con esta condición. Las condiciones estas darán que el voltaje pase hacia acá. Bien, si tenemos voltaje de cargador, al igual que en los casos anteriores, por ejemplo aquí en este caso, PQ49 tiene el diodo interno de este transistor en inversa, porque tiene en ánodo 10 voltios y 19 en cátodo. Estamos viendo lo que es la parte azul, es decir, los voltajes en azul me indican cuando está conectado el cargador. Eso es lo que he querido representar con estos dos colores, con el rojo y el azul. Si estamos hablando del rojo es cuando el cargador está desconectado o el voltaje del cargador es 0. Bien, en la parte azul, voltaje de 19. Vemos fácilmente que si estuviésemos analizando este circuito, aquí hay un diodo en directa, por lo tanto puede haber una prepolarización y este voltaje siempre va a estar. Es decir, cuando vamos a analizar todo lo que es los circuitos correspondientes a este tipo de configuración o a este tipo de caso, este voltaje siempre está, porque cuando aplicamos voltaje de cargador, el MOSFET que tiene en esta posición, el MOSFET de canal P, me deja pasar por el diodo ese voltaje de 19. Se convierte en 18,4 en este punto. Por lo tanto, más VAD es un voltaje que siempre va a estar. En cualquier caso, si el voltaje, por ejemplo, no existe, es sencillamente que el transistor PQ24 está dañado. O más bien, el diodo S está dañado, independientemente de que funcione o no funcione el transistor. Bien, digo esto porque al analizar todo lo que es carga de batería, tenemos que analizar o comenzar todo lo que es análisis porque los 19 voltios lleguen aquí. Si por ejemplo no llegan aquí los 19 voltios porque este MOSFET PQ24, el diodo interno, está dañado, sencillamente nunca se podrá cargar la batería. De ahí a que, repito constantemente, la importancia de llegar a cada paso en la medida que la electrónica lo indica o la electrónica me especifica. Lo que estamos haciendo es un análisis electrónico de cómo ocurre la polarización y se mueve el voltaje de 19 hasta este punto. Bien, lo que acabo de decir, cuando llegue el voltaje aquí, me queda en fuente 19, en drenador 10, diodo en inversa y no ocurre nada más con relación al voltaje de la batería. Mientras el portátil se está alimentando con cargador, la batería únicamente se puede cargar, pero no suministra voltaje al equipo. Ahora bien, desconectamos el cargador. Este voltaje se hace 0 o sencillamente se ha ido la tensión de red y tenemos 0 en voltios de entrada. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es lo siguiente. Este diodo, al igual que en los casos anteriores, queda polarizado en directa. El voltaje de 10 pasa por el diodo inicialmente, se prepolariza o prepolariza
a este punto, es decir, le aplica inicialmente 9,4, 9,5 voltios en este punto. Cuando tiene esos 9,4, 9,5 voltios en este punto, entonces este circuito se alimenta, ese voltaje alimenta a los circuitos que tienen que dar la polaridad y este MOSFET conduce. Lo vamos a ver en casos en esta misma clase. Es decir, vamos a ver algunos casos de este tipo de trabajo. Cuando el MOSFET conduce, eso es en fracciones de muy pocos microsegundos, cuando el MOSFET conduce, entonces aplica voltaje en este punto. Bien, cuando aplica voltaje en este punto, el voltaje viene hasta al MOSFET PQ48 y pasa por este diodo, porque le queda el diodo en directa, es decir, positivo en ánodo, voltaje menor en cátodo. El voltaje conduce y llega hasta aquí, justamente porque este transistor evita entonces que el voltaje de batería llegue a lo que es el cargador o al circuito del cargador. Bien, como vemos, esto trabaja prácticamente cuando está en función de del cargador. Estos transistores están cerrados y este está abierto. Y cuando está trabajando con batería, ocurre lo contrario. Este transistor está cerrado, este transistor está abierto, pero el voltaje pasa por el diodo este. Y este voltaje que está aquí, es muy importante que comiencen a ver esto, sigue activo. Es decir, no solamente tengo voltaje aquí, en este punto, sino que también tengo voltaje en este punto. Digo esto porque cuando se interrumpe este voltaje, por ejemplo, no funciona con batería. Es decir, si por ejemplo tuviésemos este MOSFET, este diodo de este MOSFET dañado o abierto, el MOSFET puede que conduzca y puede trabajar con cargador. Sin embargo, cuando tiene que realizar su función, es decir, conducir, cuando está trabajando con batería, sencillamente no funciona. ¿Por qué? Porque el voltaje no llega aquí. Es decir, no solamente tengo que buscar que el voltaje de batería llegue a este punto. Si voy a medir y estoy en taller y tengo un problema de que el equipo no funciona con la batería, también hay que medir este voltaje. Y medir que el voltaje no llegue aquí. Es decir, aquí tengo que hacer las respectivas mediciones. Tiene que haber voltaje aquí, tiene que haber voltaje aquí y no puede haber voltaje aquí cuando estoy trabajando con la batería. Ocurre exactamente lo mismo con los casos anteriores. Es decir, cuando yo voy a trabajar con la batería, tiene que haber voltaje aquí, tiene que haber voltaje aquí y no puede haber voltaje aquí. Y en este caso sería que tiene que haber voltaje aquí y tiene que haber voltaje aquí. Y sin embargo, aquí no puede haber voltaje. Si se fijan, hay una gran similitud, aunque los circuitos son diferentes. Eso quiere decir que prácticamente la electrónica, la función que realiza casi que es la misma. De ahí a que sea bastante fácil poder localizar las averías que se pueden provocar cuando estamos trabajando con el tema de batería. Es decir, que no se carga o que no se alimenta o que con el cargador funciona o con la batería no funciona. Todos estos casos que vamos a ver también en la clase siguiente. Entonces, esto depende de justamente este circuito que estoy explicando en estos casos de hoy. Bien, caso siguiente. Caso número 4. Bien, con relación a este caso, casi que pudiésemos decir que es muy parecido al primer caso, salvo de algunas diferencias. Por ejemplo, el MOSFET no estaba en esta posición, estaba aquí, en esta posición. Y tampoco era un MOSFET de canal P, era un MOSFET de canal N. Pero, sí o sí, el caso es muy parecido. Sencillamente, si analizamos, tendríamos prácticamente que repetir lo que ya hemos dicho hasta ahora. Si estamos trabajando con cargador, tenemos que tener voltaje de 19 en todo este punto. Bajamos el voltaje, o sea, hay una caída en este diodo, 18,8, pero el voltaje principal, el que se va a distribuir a todo el equipo, es este de aquí. No es este voltaje de aquí. Cuidado ahí, he visto equivocaciones en alumnos y talleres. O sea, en este caso,
no estamos trabajando ni estamos pretendiendo de que el voltaje sea el de esta resistencia, sino el que está detrás de este MOSFET. Entonces, este es el voltaje principal de este equipo. Este es el voltaje que se va a distribuir a todo lo que son las etapas DC-DC. El voltaje que se va a convertir de un voltaje mayor a un voltaje menor. Bien, en este caso, PQ15 es el MOSFET que distribuye el voltaje de la batería cuando está trabajando con batería. Al igual que en los casos anteriores, observen que el diodo interno de PQ15 cuando estamos trabajando con cargador está polarizado en inversa y este transistor no está activado. Más bien, casi que por regla general, le dejan el mismo voltaje en fuente que en puerta. Es decir, una forma de mantener al MOSFET que se encarga de polarizar o entregar el voltaje de la batería, o sea, activarse cuando trabaja con batería, la forma de mantenerlo abierto es que en el momento que está trabajando con cargador, este MOSFET de aquí tiene la misma tensión en fuente que en puerta. Ocurre lo mismo en los casos anteriores. Cuando está trabajando con lo que es el cargador, el MOSFET PQ49 en este caso tiene una tensión de 19 voltios en fuente y 19 voltios en puerta. Es casi que una regla general. Por lo tanto, hay que pensar en eso y ver el circuito que se desarrolla en este punto. A veces son circuitos sencillos y otras son circuitos un poco más complejos. Bien, cuando retiramos el cargador en este caso, es decir, nuestro voltaje de cargador se hace cero por la razón que sea, ya sea por caída de red o porque desconectamos el cargador. Entonces, en este punto, justamente hasta aquí, tengo 0 voltios. Aquí tengo 9,8 porque ha pasado por este diodo. Observen que ahora viene de aquí. Aquí habrían 10 voltios porque se supone que instantáneamente el MOSFET se pone a conducir. Es decir, no confundan la prepolarización del diodo con la conducción del diodo. Quiere decir que en un momento, para que se cree el sistema automático, lo crean por el diodo, pero fracciones de segundo después, este MOSFET ya conduce. Le aplican una masa y este MOSFET conduce. Digo masa como regla general, también puede ser un divisor de voltaje, como es el caso este ahora mismo. Bien, como regla general, le aplican una tensión menor en puerta y eso hace que el MOSFET conduzca, sencillamente porque ya tiene en fuente un voltaje de, el voltaje de batería que tenga en ese momento, en este caso 10, menos lo que se cae en el diodo, 9,4, 9,5 voltios. Bien, lo que se cae en el diodo son 0,5, 0,4 voltios. Entonces, cuando tengo ese voltaje, instantáneamente, en la línea principal, aparece voltaje. Por lo tanto, todos los circuitos, incluyendo el circuito KBC, el circuito de BIOS, todos los circuitos están funcionando con este voltaje por un instante, con el voltaje de 9,4. E instantáneamente después, este MOSFET lo ponen a conducir. ¿Quién? El mismo circuito SOKBC. Es justamente el circuito SOKBC quien polariza a este MOSFET, porque enseguida le llega la orden a él de que se ha desconectado el cargador. Entonces, aquí llega una tensión de 0 o menor y el MOSFET instantáneamente conduce. Cuando conduce, aplica, repito, 10 voltios aquí y por este diodo, aquí justamente este diodito que está aquí, pasa el voltaje de 10 voltios, se cae en 0,4, 0,5 y aquí aparecen 9,8, 9,4, 9,6 voltios. Y este diodo, en este caso, al igual que en el primer caso, su función no es otra que evitar que estos voltajes se encuentren. Es decir, permitir que el voltaje solamente pase en este sentido. Por lo tanto, este diodo está protegiendo contra una inversión de polaridad y evitando que la batería y el conector se comuniquen eléctricamente. De esa forma, el voltaje de cargador y de batería y cargador nunca se chocan. Bien, entonces, este sería el cuarto caso y pasamos al quinto caso. El quinto caso
muy parecido a los anteriores, salvo que ahora no tengo dos MOSFET de canal P, tampoco tengo un MOSFET de canal P y uno de canal N. Ahora tengo que todos los MOSFETs de la línea son MOSFET de canal N. Por lo tanto, todos se polarizan con un voltaje mayor de puerta que de fuente. Esto es muy común de esta generación de ordenadores que está ahora en el mercado, que ha salido recientemente. Entonces, tengo voltaje en el cargador. Aquí, lógicamente, en estas puertas, para que funcione, repito, para que funcione esto, tendría que obligatoriamente tener un voltaje de puerta mayor que el voltaje que puedan tener en fuente. En estos casos, la gran mayoría de las veces, el voltaje S mayor lo crea el circuito charger, al igual que el voltaje de polarización cuando estoy trabajando con batería. Es decir, en los dos casos, cuando trabaja con cargador y cuando trabaja con batería, quien genera el voltaje para polarizar a los MOSFETs, tanto el de batería como los MOSFET del cargador, es decir, el voltaje que pasa de aquí a aquí, estos voltajes de polarización de puerta, quien los fabrica es el circuito charger. Estos voltajes se fabrican internamente dentro de este circuito. Por lo tanto, en muchas ocasiones que fallan estos voltajes de polarización de puerta, sencillamente la culpa la tiene el circuito charger. Sencillamente sería sustituirlo. Bien, pero además de eso, en este caso, al igual que en los casos anteriores, tengo la batería, positivo, me lleva directamente un voltaje de 10. Cuando estoy trabajando con cargador, este diodo permanece en inversa. Cuando voy a entregar el voltaje de batería, este pequeño momento en el que se prepolariza esta parte del circuito, en ese momento tiene que funcionar o estar alimentándose este circuito de aquí con este voltaje. ¿Por qué razón? Porque no es como los casos anteriores. Sí o sí, como es el circuito charger quien mantiene esta polarización y esta polarización, el circuito charger tiene que alimentarse de esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque este diodo ahora queda en inversa y no tengo voltaje aquí, tampoco tengo voltaje aquí. Solo tengo voltaje en esta línea. Es la diferencia con lo que hemos visto hasta ahora. Fíjense, este transistor, el diodo ahora me queda en inversa. Bien, esto es lo que tenemos que analizar cuando el equipo, repito, a veces funciona con la batería o con la batería quitada funciona y con el cargador sí. Todos estos casos que vamos a ver en la clase siguiente, donde vamos a tener que obligatoriamente analizar estas polarizaciones y estos casos de trabajo. De ahí a que los haya separado y los haya dado en una clase todos por separado, para que los alumnos puedan entender que en realidad hay una gran similitud entre ellos, pero que cada uno tiene su propia particularidad y que hay que analizarlos en función del caso que sea. Estos que están aquí, repito, engloban a todo lo que nos vamos a encontrar a la hora de analizar problemas de cargador y entrega de energía de batería o entrega de energía de batería con el cargador puesto, o cuando los equipos tienen estos problemas de que no funcionan con el cargador y sí con la batería, o con la batería y no con el cargador, etc. Todos estos casos, que repito, lo vamos a ver en la clase siguiente, devienen de aquí. Es decir, todo tiene que ver directamente con esta parte que hemos analizado en estos casos. Repito, por esa razón lo he dado de forma independiente, para que los alumnos puedan entender la clase siguiente.